Carlos Bardem, que nos acompaña el día de hoy para presentar su nueva novela, El asesino inconformista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos, te doy la palabra. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por venir y por interesaros en mi nueva novela, El asesino inconformista, publicada aquí en México por Fondo de Cultura Económica. Bueno, yo creo que lo primero sería explicar un poco de qué va El asesino inconformista. Vamos a empezar con un chiste. Este libro ya lleva 2 años y cacho funcionando en España y entonces mucha gente se me acercó en algún momento y me dijo, ¿de qué va tu novela? Y digo, pues va de un asesino. Entonces ponen un gesto, pero luego lo añado, va de un asesino de políticos corruptos. Y todo el mundo esboza una ligera sonrisa. Esto, pasada la broma inicial, nos debería hacer pensar que tenemos muy interiorizada la existencia de la corrupción en la política y sobre todo la impunidad del corrupto. Yo soy español, estoy de visita en este maravilloso país que me ha dado tantísimas cosas, así que voy a presuponer que en México no hay políticos corruptos, pero en España los hay muchos. Entonces esta novela tiene varias peculiaridades. Una es su origen. Esta novela la escribo después de Mongo Blanco. Mongo Blanco es una extensa novela, 600 y pico páginas, sobre la trata de esclavos en el siglo XIX, que me requirió 2 años y pico de documentación y 2 años y pico de darle una estructura literaria a esa novela, con lo cual yo acabé muy fatigado. Así que pensé, la próxima novela la voy a escribir desde la memoria, desde cosas que yo haya vivido. Aclaración, yo no he matado nunca a nadie, en la ficción muchas veces, pero en la realidad no. Pero de vivencias propias, de cosas que he oído a gente cercana y de un asunto muy actual en la vida política de mi país, como es la corrupción. Entonces era una reacción de Carlos Bardem, el escritor, ante el esfuerzo de Mongo Blanco. Dije, no voy a investigar nada. Me encontré con un problema. Yo, pese a ser una bellísima persona, que no soy una buena persona, siempre interpreto personajes muy malvados en el cine y en la televisión, así que he matado mucho en la ficción y me han matado mucho en la ficción. Con lo cual se supone que tengo un conocimiento extenso, teórico, sobre cómo matar de manera violenta. Pero eso no me servía de nada en esta novela, porque este asesino es un asesino de políticos corruptos, elimina piezas defectuosas del sistema por encargo de otros corruptos poderosos y asustados ante la posibilidad de que declaren o hablen los que van a ser victimados, ¿no? Entonces Fortunato es un asesino muy especial, porque primero, no es un sicario que tú puedas contratar para librarte de tu pareja, de tu socio que te molesta o de un vecino que pone la música muy alta. Él solo acepta determinados encargos, como digo, políticos corruptos. Y sus víctimas no pueden ser víctimas de la violencia. O sea, no puede ser un asesinato violento, sangriento. Él tiene que dejar muertitos. O sea, gente que se pueda haber muerto de un fallo multiorgánico, de un infarto, de un aparente suicidio o de una sobredosis de drogas. Y claro, yo no sabía cómo se hace esto. Así que la única investigación que yo hice para esta novela fue irme a Google y escribir asesinar con productos de farmacia. Bueno, se abrió ante mis ojos un mundo aterrador. No lo hagan en casa, lo que sale en la novela, pero las posibilidades del paracetamol, por ejemplo, quirúrgico, es impresionante. Pasada la broma, esta novela nace de otra inquietud. Yo creo que vivimos en una sociedad espectacularizada. ¿Qué significa esto? Todo es espectáculo en nuestra sociedad, y de lo que está más espectacularizado y guionizado es el periodismo. Si tú ves un noticiario, no sé cómo es en México, pero en España es así, tú ves un noticiario y tú sabes que estás viendo una ficción guionizada que no tiene un objetivo, o su primer objetivo desde luego no es informar, sino crear un estado de opinión. Entonces a mí me vino a la cabeza un pensamiento, digo, bueno, pues cuando te cuentan la realidad como una ficción, quizás la obligación de los que escribimos ficción es contar la realidad. Entonces, en mi país, vinculadas en especial al Partido Popular, al Partido de la Derecha, hay cientos de causas de corrupción. Hay una muy famosa que se llama la Gürtel, en la que todos los españoles sabemos positivamente que van 14 muertos. Gente, pues como digo, que de repente se le para el corazón, o que se tira por una ventana, o que tiene un accidente muy oportuno, o que se suicida.
Entonces, si tú partes del supuesto compartido, como digo, en la ciudadanía, de que esta gente se los cargan, pues ahí había un espacio en blanco maravilloso para ficcionar. Si a estos se los cargan, ¿cómo es el que se los carga? ¿Cómo sería el asesino de esta gente? ¿Y cómo sería el que la organización personificada en un hombre, que es el que le hace los encargos, que le hace este tipo de encomiendas, ¿no? Así que la novela es un poco desde luego un grito contra la corrupción, contra la impunidad, y también una manera de rellenar espacios en blanco. Creo que esa es una de las prerrogativas de la novelística, del escritor, dar respuesta a cosas que no nos cuentan. Yo me la pasé muy bien escribiéndola, creo que es una novela que tiene un tono satírico, un humor negro que recorre toda la historia. Y luego creo que es una novela también, hay un escritor, un novelista fabuloso, Premio Real de Novela, Luis G. Martín, que hizo una reseña del Asesino cuando salió en España y decía una cosa que, como él la dijo, yo me permito repetirla, decía que en El Asesino Inconformista al menos hay 4 novelas y las 4 magníficas. Así que si lo dice él, yo lo repito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay una novela negra? Sí, y ahora explicaré que es muy original, creo, la aproximación a la novela negra en este libro. Pero también es una historia de amor. Este asesino es un hombre profundamente enamorado de una mujer fuerte, inteligente, independiente, de una mujer que ha tenido una vida muy difícil y que ha decidido militar en la felicidad y que se encarga cada tanto de recordarle a Fortunato, el asesino, y decirle: no te pongas intensito, Fortunato, que nos va muy bien. Ella, claro, no sabe a qué se dedica Fortunato, pero bueno. También es una novela sobre la familia, porque esta novela transcurre en 2 tiempos. Entonces hay un tiempo presente en el cual asistimos a la preparación de su próximo asesinato, que es el de una muy conocida política española. Pero mientras va preparando y ejecutando todo esto, él va recordando. Así que es una historia de la familia, porque vamos a conocer a Fortunato niño, a Fortunato adolescente, vamos a conocer a la figura paterna, que es muy importante en esta historia, que es un padre que lo quiere, pero que es un ser humano bastante fallido y que lo educa en la moralidad. Con esto quiero decir que la novela también es una biografía de una violencia. Es una biografía que explica de alguna manera cómo este ser humano, Fortunato, acaba siendo un asesino, ¿no? Inevitablemente es un hombre ya de unos 50 y tantos años, así que también es un recorrido por la historia de mi país desde el año 73 hasta ahora. Como novela negra, creo que tiene varias originalidades. A mí me gusta visitar los géneros para subvertirlos, para hacer luego con ellos lo que me dé la gana. Esta novela también de alguna manera es una reacción del Carlos Bardén lector hacia un tipo de novela que a mí no me gusta, que es la novela policíaca y la novela negra más comercial, más mainstream, donde de alguna manera el monstruo, el asesino, es siempre una sombra difusa que está ahí para plantear una amenaza, desencadenar la trama, de unos asesinatos muy escabrosos, y que luego al final pues unos policías súper chingones acaban atrapando. Yo creo que esa novela, que se nos vende como entretenimiento, es profundamente ideológica. Tiene una función. Tiene la función de decirnos: ok, vivimos en el mejor de los sistemas posibles, pero inevitablemente hay aberraciones. Por eso todos los asesinos de estas novelas son locos monolíticos, de una pieza, sin ninguna complejidad emocional o ninguna luz. Son clichés que están ahí para asustar, para ese mensaje, para decir: vivimos en el mejor de los mundos posibles. Inevitablemente hay algún chalado, algún loco siempre que rompe la normalidad, pero tranquilos, güeyes, porque aquí vienen los policías y lo van a atrapar, así que sigan con sus tacos, circulen, aquí no hay nada más que ver. Bien, yo parto desde luego, de otra posición ideológica, y es decir, no vivimos en el mejor de los sistemas posibles. Por supuesto hay monstruos, y lo triste es que muchas veces esos monstruos nadie los persigue, nadie tiene interés en cazarlos. Son monstruos funcionales al sistema que los crea. Este es un asesino de políticos corruptos, así que de alguna manera se dedica a eliminar las piezas fallidas para que todo siga funcionando. Yo creo que eso es un planteamiento que diverge mucho de esta novela, insisto, policíaca o negra más convencional,
Luego sí, es una novela negra, insisto, porque como toda buena novela negra, pues desde Dashiell Hammett y Chandler para acá, pues sabemos que la novela negra es un fresco social del momento en que se escribe. Por tanto, es una novela, cuando es buena, es muy social, es muy política, y esta lo es. Y me parecía muy interesante utilizar la figura del monstruo, de este monstruo funcional. Tanto El asesino inconformista como Mongo Blanco son dos aproximaciones en un tono absolutamente distinto. Si leen las novelas sin saber que las ha escrito el mismo tipo, no les parecería que las ha escrito la misma persona. Son novelas muy distintas en tono, en narrativa, en técnica, en lenguaje, en ambientación, en las épocas que retrata. Pero las dos tratan de lo mismo y comparten un rasgo común. El protagónico es el antagónico, el que sería el antagónico en el resto de las novelas. El protagonista es el monstruo. En el caso de Mongo Blanco es un negrero. Y en el caso del asesino inconformista, como digo, un asesino de políticos corruptos. Esto me interesa por dos cosas. Primero, la obvia. Pues el asesino nos espejea. Es un aviso a decir, cuidado, porque en otras circunstancias biográficas, en otro momento, o con una laxitud moral, tú puedes ser un monstruo también. Esa es la lectura primaria y más obvia de este asunto. Pero yo creo que la más interesante es la otra. Es decirnos, estos monstruos canónicos, perfectos, existen o necesitan para existir la colusión de las personas normales. En el caso de Mongo Blanco necesitaban la colusión de, si todos nosotros, por ejemplo, estuviéramos en La Habana en 1825, todos nosotros seríamos negreros, de una u otra manera, directa o indirectamente, porque el sistema era negrero. Y cualquier actividad económica se realizaba con mano de obra esclava, con lo cual fueras dueño o no de esclavos, tú participabas de la economía esclavista. Es el concepto también explicado por Hannah Arendt de la banalidad del mal. Tú no puedes mantener una atrocidad en el tiempo y en el espacio contra mucha gente sin la cooperación necesaria de muchas personas, disque entre comillas, normales. Eso es aplicable al asesino inconformista. El asesino mata corruptos, pero ¿por qué existe la corrupción? Pues porque gran parte de nuestra sociedad, gran parte de nosotros la tolera. En el caso de España, como insisto, la corrupción está, por supuesto, está regada en todos los partidos, pero principalmente se centra en el mayor partido de la derecha. Y los votantes de ese partido no le penalizan, no castigan la corrupción. Votan con la nariz más o menos tapada y con una idea en la cabeza. Bueno, roban, pero son los míos. Mejor que me robe uno de los míos a que me gobiernen los rojos. Una cosa de barbaridades de este tipo, ¿no? Entonces los monstruos en estas dos novelas son un poco un vehículo para denunciar esto, que estemos atentos ante las cosas que nos venden como el sentido común de cada época. Esto es de primero de marxismo, ya sabemos que el sentido común no es más que la ideología de la clase dominante en cada momento. Cuando vivíamos en un sistema esclavista, el sentido común era esclavista. Cuando vivimos en una sociedad corrupta, y no nos movilizamos contra la corrupción, somos cómplices de esa corrupción. Entonces me interesaba utilizar a estos dos monstruos como eso, como herramientas. ¿Este tipo es un asesino? Sí. ¿Este tipo mata gente? Sí. No mucha. Mata lo que le encargan. No es un asesino sin razón o que mata por placer. Pero yo creo que mata mucho más la corrupción. Mata mucho más la gente que se roba el dinero que debería ir destinado a la sanidad pública. Mata socialmente el futuro de miles de personas, la gente que se roba el dinero que debería ir destinado a una educación pública gratuita y de calidad. Matan a miles de personas los que se roban el dinero que deberían ir a ayudas sociales y que abocan a mucha gente o a la delincuencia o a la desesperación y al suicidio. Así que en este caso los dos monstruos están ahí para decirnos, sí, yo soy un monstruo, pero ¿tú qué haces? ¿Tú ¿Cómo te planteas tu posición ante la monstruosidad que yo encarno? Yo siempre cito, porque es una cosa que leí y estoy completamente de acuerdo, una cosa que decía Virginia Woolf. Virginia Woolf decía que las grandes novelas son como un cuchillo que te tiene que buscar las costuras. Y ahondaba, y decía una cosa contraintuitiva, primero, pero que yo comparto. Que una gran novela no necesita una gran trama, ni siquiera necesita grandes personajes. Una gran novela necesita una idea. Necesita una gran idea. Yo no sé si esto es una gran idea, pero creo que es una buena idea. Y entonces, estoy ansioso por ver cuál es la recepción de este libro entre los mexicanos.
Y invito a todas y a todos los que se acerquen al asesino inconformista y lo lean, por supuesto, a que me compartan en redes sociales sus opiniones, me encantará. Creo que es uno de los privilegios de los escritores hoy en día, poder tener ese discurso, esa relación, ese intercambio de opiniones. Nota, si les gusta, compartan su opinión, si no les gusta, no me chinguen, no me la manden, no me interesa nada. Pero si les gusta, me interesaría saber por qué les gusta. Entonces, como digo, es una novela muy original, porque volviendo al tema de la novela negra, aquí nadie persigue al asesino. Un pequeño spoiler, pero está al principio de la novela, tampoco es importante, pero que da una información fundamental de esto. El tipo que le encarga los asesinatos, en un momento él, muy madrileño, muy castizo, le dice: pero a ver, chaval, Fortunato, ¿tú sabes cuál es el secreto del crimen perfecto? Y dice Fortunato: no, pues que nadie te quiera atrapar. Entonces, cuando tú asesinas para el poder, Fortunato, cuando sale de su casa a asesinar, sabe que alrededor de él y de su víctima se genera una zona negra, una zona gris, donde posiblemente hay policías coludidos, hay forenses negligentes que facilitan su trabajo. El que busque una trama detectivesca en esta novela no la va a encontrar. Porque no me parece... Yo no soy un buen lector de novela policíaca, no me interesa mucho normalmente. A mí lo que me interesa es lo negro que hay en nuestras sociedades, y esta novela sí creo que retrata muy bien lo negro que hay en nuestras sociedades. Así que digo que desde este punto de vista es original. Luego también, Fortunato, hay gente que en una primera aproximación me dicen: pero este es una especie de justiciero, como un Charles Bronson de la vida, ¿no? Digo, no, en absoluto. Él es un hombre inteligente, es un hombre culto, es un hombre... Porque creo que para que tú seas capaz como lector, como lectora, de seguir durante 600 y pico páginas un monstruo negrero o durante 300 y pico un asesino, tiene que ser interesante. Luego le tienes que complejizar, le tienes que hacer humano, le tienes que dotar de contradicciones. Así que este bueno de Fortunato pues tiene sus monólogos interiores donde se pregunta: ¿y lo que hago yo es salvar a las ovejas de los lobos o perpetuar la corrupción eliminando las piezas fallidas? Entonces hay unos serios razonamientos en pro y en contra de cada versión que quedan a disposición de quien lea para que también se plantee ese dilema moral, ¿no? Pero como digo, Fortunato no es un justiciero. Fortunato, y ahí está su biografía, su historia de la violencia, es un tipo, como digo, yo creo que interesante, enamorado de una mujer excepcional, y que lo que pasa es que es un magnífico profesionista. Él hace muy bien lo que hace. Lo que pasa es que lo que hace es matar personas. Y él no llega a eso tanto por un deseo airado de justicia social, sino porque, criado en la moralidad, encuentra, y esto es otra denuncia que yo intento hacer en la novela, encuentra una profesión liberal con horarios flexibles, pocos jefes, apenas uno, y muy bien remunerada. Él dice: ¿yo qué sé hacer? Matar. Mato muy bien. Pues, bueno, voy a elegir a quién mato. O sea, no es el psicópata loco que mata a todo el que se cruza. Y como dice en algún momento de la novela, su ideal de la felicidad sería salir de casa solo para matar, lo justo, y volver enseguida al lado de Claudita, la mujer en la que ama. Así que insisto que desde ese punto de vista es una novela que creo que tiene originalidades respecto a lo canónico del género negro, ¿no? A mí me gusta un poco, como dicen ustedes, chingarme los códigos. Entonces, yo tomo cosas del género para darle la vuelta y contar cosas que no tienen nada que ver con ese género, ¿no? Y creo que he conseguido una novela muy divertida. Lo de chingarme no va solo con los códigos de los géneros. Por ejemplo, yo hago una cosa en esta novela que es lo primero que te dicen que no hagas en cualquier curso de escritura, que es no mezcles las voces de la narración. Yo las mezclo todas, hay primera persona, segunda persona, omnisciente, todo. Creo que funciona muy bien. Me lo permite esa estructura de dos tiempos de la novela, donde está lo que está pasando, lo que él cree que está pasando, lo que otros creen que está pasando, y lo que realmente pasa, y lo que recuerda. Así que creo que es una novela que tiene muchos alicientes, muchas maneras o muchas componentes que pueden interesar a un lector, a una lectora. Otra que tiene importante para mí es que es un juego metaliterario. Fortunato expurga sus demonios escribiendo.
es un gran lector. Y yo creo que todo el que escribe, antes que nada, es un gran lector. Tú te acabas llenando de palabras y de ideas, entonces empiezas a tener la caja de herramientas necesaria para escribir lo que te preocupa, o lo que te conmueve, o lo que te inquieta, o lo que sea. Así que Fortunato es un gran lector y es un pésimo escritor. Él nos engaña al respecto. Y entonces ahí sí creo que se me fue la mano con lo fantástico, porque le atribuyo una característica que yo no he encontrado nunca en ningún escritor, que es que no quiere que nadie le lea. Entonces, sus escritos son para él y es una manera de lidiar con sus propios demonios, pero también es una manera de trasladarnos a quienes leemos los demonios del asesino. Así que, bueno, invito a que os acerquéis al Asesino Inconformista. Mañana vamos a presentar la novela aquí a las 7 de la tarde con Mariana H. y Paco Ignacio Taibo. Va a ser una charla espléndida, estoy seguro, porque ellos son muy brillantes. Yo intentaré estar a la altura. Y nada, y muchas gracias por estar aquí y espero que, bueno, que vuestras preguntas para seguir la charla. Carlos, ¿consideraste al escribir esta historia que este asesino, de alguna manera, aunque aparentemente o en el concepto esté haciendo justicia, pero finalmente los deje impunes? Mueren estos políticos corruptos, pero mueren impunes. Y la historia nos ha marcado que todo aquel que muere impune, muchas veces ciertas complicidades los convierten en próceres. O sea, los hacen casi héroes porque dicen, pobre, murió el político, un magnicidio o X. Bueno, te voy a contestar con una pregunta, con una cosa que dice Fortunato en la novela, me van a perdonar la palabra. Fortunato tiene muy claro que un hijo de puta vivo solo deja un hijo de puta muerto al morir. No sé cómo es aquí, pero compartimos muchos rasgos culturales. En mi país pasa mucho. Tú te mueres y automáticamente te conviertes en una bellísima persona. Bueno, pues no, yo me encargo en la novela de poner mi granito de arena en explicar que no, el que ha sido una mala persona en vida, lo único que deja detrás es un cadáver apestoso y muchas cosas que purgar y que reponer. ¿Este es un personaje extraordinario en un mundo ordinario o es un personaje ordinario en un mundo extraordinario? Bueno, yo creo, ahí hago una pequeña trampa, yo creo que es un personaje extraordinario, aunque él se pretende ordinario. Es un tipo que no busca, evidentemente, destacar, que tiene una coartada perfecta para sus ingresos y sus golpes de dinero que le llegan, y que lo único que quiere es llevar una vida normal con la mujer a la que ama. Pero como digo, está condenado a ejercer la profesión que sabe y es esta. Y lo que retrata es el mundo ordinario, efectivamente. Lo que retrata es la zafiedad, la chabacanería de muchas de los miembros de las clases políticas en nuestros países. La gente que está haciendo política para servirse de ella, no para servir a los demás. Entonces, es un personaje extraordinario porque si no nadie se interesaría en leer sus peripecias, pero él se pretende ordinario. Gracias. Sí. ¿Podría decirse que el asesino inconformista podría ser una ventana que usted como intelectual se adelantó a los tiempos que corren en España con estas manifestaciones debido a la parte de la amnistía por la cual pues los madrileños están saliendo a las calles a inconformarse? ¿Qué madrileños están saliendo a las calles a inconformarse? Pues, ¿Has visto los vídeos? En Radio Televisión Española, ayer. Sí, ¿y has visto las banderas que llevan y lo que gritan? Son nazis, son fascistas. Yo soy madrileño y no salgo a protestar contra ninguna amnistía. Si me preguntas por este tema, que nos salimos, pero vamos, yo lo digo, yo estoy totalmente a favor de la amnistía. No se puede judicializar un problema político. La política se soluciona con la política, no con jueces y con represión. Y los que están saliendo ahora a la calle a incendiarla y a desestabilizar una democracia son fascistas. Así que no son los madrileños. Ok, y la segunda pregunta. La novela de Mongo Blanco ganó el premio a la mejor novela negra en Gijón. No, histórica. Histórica, el 2020. Y esta, si no mal recuerdo, también volvió a ganar en el 2023.
Sí, tengo el honor, que es una cosa, me da un poco de pudor, pero ya que sacas el tema, lo digo, soy el único autor que ha ganado los 2 premios mayores de la novela negra. El de novela histórica y el de novela negra. ¿Estos 2 premios son un compromiso o un reto como escritor? Estos 2 premios son una alegría muy grande cuando te los dan, pero a mí no me condicionan ni para lo bueno ni para lo malo. Yo no escribo pensando en que me puedan premiar nada, ni siquiera escribo pensando en quién me va a leer. Yo escribo los libros que a mí me gustaría leer, y yo escribo para entender, no para explicar. Claro. Yo creo en la función de la buena literatura, y yo pretendo hacer buena literatura. Si lo consigo o no, eso es juicio de los que me lean. Como parte muy importante de la cultura no es dar explicaciones, porque eso sería hacer propaganda, sino sembrar preguntas, sembrar dudas, sembrar pensamiento crítico. Esa es la labor de la cultura. Para dar respuestas, para hacer propaganda, está el entretenimiento. Claro. Lo que te venden como sin ideología, cuando es lo que más ideología tiene en el mundo. Entonces, yo escribo para intentar entender. Esta novela, la anterior y la que acabo de publicar en España, Badak, que es una fábula ecologista disfrazada de novela histórica, son 3 aproximaciones a lo que más me inquieta a mí, que es el mal. Porque hay seres humanos que viven haciendo el mal, y sobre todo porque hay seres humanos que vivimos soportando el mal. Y luego el mal es una palabra tan grande, tan abstracta en el fondo. Pero si tú rascas el mal con la uñita, lo que aparece inmediatamente es la injusticia. Así que podemos decir también, ¿por qué hay gente que vive practicando injusticias y por qué hay gente que vive sufriendo injusticias? Esa es mi mayor inquietud como escritor, y en el fondo todo lo que escribo tiene que ver con eso. Muchas gracias. Nada, sí. Carlos, buenas noches. Me llama mucho la atención la forma y esta frase, no voy a investigar nada después de Mongo Blanco. Me llama mucho la atención. ¿Cuáles fueron los principales retos de, después de una novela tan completa, crear desde la perspectiva de la imaginación una novela tan completa? ¿En qué te confrontaste contigo mismo, con tu ideología para crear El asesino inconformista? El mayor reto, como digo, es cuando eliges salirte de lo obvio y darle la voz y el protagonismo absoluto en teoría, al malo. Y escribirlo de tal manera que el malo te confronte, te interpele. Yo creo que los buenos libros, vuelvo a lo de Virginia Woolf, son libros que nos interpelan, que nos están preguntando cosas constantemente. Fortunato, si tú lees la novela, lo que te está haciendo, te está poniendo constantemente ante dilemas morales. Y de eso me encargo yo con mi mano de escritor no tan torpe. Por eso creo un personaje. Cualquiera de ustedes de aquí se irían encantados a tomarse una chela con Fortunato o a tomarse un café. Porque es un tipo realmente interesante, es un tipo con buena conversación. Pero claro, órale, es un asesino. ¿Cómo me puede caer bien un asesino? Y entonces, avanzar en la trama es avanzar en dilemas morales. Por eso digo que los buenos libros son los que nos interpelan. A mí no me interesan los libros que sirven para que yo no piense en mis problemas. A mí no me interesa la analgesia. A mí me interesa todo lo contrario. No me interesa darle la espalda a los problemas, me interesa enfrentarlos. Y si yo consigo que con alguien que lea mis libros, desde la emoción que el libro le pueda generar, decida confrontar algún problema, pues ya me doy por pagado y por haber cumplido mi mayor objetivo. Carlos, Fortunato es un tipo extraordinario, es un personaje extraordinario, tus palabras. ¿Se basa en la vida o en la imagen de algún personaje real, de tu historia, de tus personajes, de la política española, de algún lado, o simplemente es un producto de la ficción? No, así como Pedro Blanco, el protagonista de Mongo Blanco, es un personaje real. Existió este señor y yo lo que hice fue apropiarme de él y cargar las tintas para contar lo que quería contar. Este es un personaje puramente ficticio. Ahora, evidentemente, soy yo. Fortunato niño y su papá, soy yo con mi papá. Fortunato adolescente y sus desvaríos y sus desmadres, pues mucho de mis desmadres cuando yo era adolescente. Pero también soy Claudita.
Claudita es actriz y en Claudita está todo lo que yo sé de la actuación y todo lo que yo he vivido como actor. También soy mi padre. También soy Fernández. Todos los personajes de una novela son el autor, porque es imposible que sea de otra manera. Todo lo que estos personajes encarnan o transmiten es lo que yo puedo saber de la vida. La habilidad del escritor tiene que ser que eso no sea tan obvio y sobre todo dotar de inteligencia, establecer una dialéctica entre los personajes, que cada uno tenga un discurso que sea defendible, aunque sea absolutamente contrario al del que escribe. Si yo juzgo y digo, este es un cretino, o esta es no sé qué, o este es bobo, no puedo construir un personaje interesante. Tengo que dotarle de inteligencia. También es cierto que yo pienso, y la historia está ahí para demostrárnoslo, que cualquier ser humano, incluso el mayor de los monstruos, el más aberrado de los que hayan existido, en su cabeza tiene razones para hacer lo que hace. Y esto es una cosa que me enseña la actuación. Como digo, yo interpreto normalmente personajes muy malvados que afortunadamente creo que no tienen nada que ver conmigo. Si yo los juzgara, los convertiría en un cliché. Sería un repertorio de muecas. ¡Qué malo soy! Pero si quiero complejizarlos, si quiero humanizarlos, los tengo que llenar de contradicciones. Y eso no lo puedo hacer juzgándolos. Lo tengo que hacer metiéndome en sus zapatos y poniéndome en su cabeza y diciendo, dejando mis convicciones aparte y diciendo, bueno, este güey piensa así, pero vamos a ver, ¿por qué piensa así? ¿Cuál es su línea de pensamiento? Y la tengo que defender. Cuando doy voz a ese personaje, tengo que defender la línea de pensamiento de ese personaje para que cuando tú leas la novela te resulte interesante, tengas algo con lo que discutir con ese personaje. Yo creo que los buenos personajes, vuelvo a esta idea que para mí es central, los buenos libros nos interpelan, los buenos personajes nos interpelan, nos preguntan, nos ponen ante dilemas morales constantes, nos requieren situarnos. Y eso es lo que para mí hace buena una novela. Gracias. Nada. Buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Hace un momento dijo que con los libros interpreta lo que está ocurriendo en el entorno. Se vuelve como un analista de la realidad. ¿Qué le deja este libro como interpretación de la sociedad actual? La corrupción es un grave problema en todo el mundo. Yo creo que se saben más los casos ahora por redes sociales o porque alguien haga un video, etc. ¿Qué le deja este libro, aparte de una obra más como aportación a la sociedad de interpretar lo que estamos viviendo ahora? Mira, te voy a contestar hablando de un libro que es el último que he escrito, Badak. Badak es una fábula ecologista que espero que me publique también Fondo de Cultura Económica, hola, están aquí los editores, en la cual aprovecho un episodio histórico, cierto, que es la llegada a Madrid en el siglo XVI de un Badak. Ese es el nombre de los rinocerontes en Indonesia. Y de ahí viene la palabra portuguesa Bada, y en Madrid, esto es histórico, hay una calle que va de Gran Vía a Plaza del Carmen que se llama Calle de la Bada, en la placa hay un rinoceronte. Entonces yo quería escribir algo sobre la relación, a mi juicio, nefasta entre el hombre y la naturaleza. La opción obvia hubiera sido escribir algo muy actual. La degradación medioambiental por las sociedades industriales, postindustriales, el consumo desaforado, la ebullición global, etc. Pero como yo creo que esto solo es la aceleración de un proceso que viene desde el principio de los tiempos y que hay una línea que recorre ininterrumpidamente la del pensamiento occidental, sobre todo, y la religión, de consagración del hombre sobre todo lo que le rodea, y por tanto eso es un mecanismo básico del imperialismo, ¿cierto? Aquí saben mucho de imperialismo. Lo primero que haces cuando quieres conquistar y depredar algo es poner un plano de inferioridad a los conquistados, ¿no? Eso es lo que ha hecho el hombre con la naturaleza todo el tiempo. Bueno, escribiendo este libro me vi obligado a una cosa que me pasa con este y que me pasó muchísimo más con Mongo Blanco, que retrata minuciosamente la atrocidad que fue la trata de esclavos. Que te instalas en un pesimismo vital.
Pero yo creo, y esto lo dijo Galeano, que el pesimismo hay que visitarlo como herramienta de análisis. Todo se entiende mejor desde cierto pesimismo. Pero solo visitarlo, no quedarte ahí. El pesimismo es reaccionario. El pesimismo inmoviliza, porque si tú piensas que nada tiene solución y que a la chingada, no haces nada, ¿no? Ya nos cargó el payaso, como dicen ustedes, pues ¿para qué hacer nada? Entonces, hay que visitar el pesimismo. Hay datos objetivos todos los días, la atrocidad de Gaza, por ejemplo, que está pasando, para ser muy pesimista. Pero eso nos inmovilizaría. Así que hay que militar, aunque nos cueste, en el optimismo. Lo que es revolucionario es el optimismo. Pensar que sí, que se pueden hacer cosas. Y que la historia es dialéctica y confrontación. Y que esa confrontación, en algún momento de la historia, dio frutos muy positivos, como las declaraciones del hombre, del ciudadano, de los derechos humanos, el feminismo actualmente, etc. Y al mismo tiempo da pasos hacia atrás, hacia lo peor de la historia, que, como insisto, como lo que estamos viendo en Gaza hoy en día. Pero no hay que instalarse en el pesimismo, hay que frecuentarlo, pero salir de él corriendo y militar en el optimismo. Sí. El retrato del mayor negrero que hubo, Mongo Blanco, se comentó hace 3 años que se iba a llevar a la pantalla. Sí. ¿Cómo va ese proyecto? Por ahí vi que ya se estaba grabando. Progresa adecuadamente, no solo ese, sino este también, pero no puedo darte detalles de ninguno de los dos porque entonces sabrías demasiado y tendría que ir Fortunato a visitarte. Okay. Pero, ¿qué tan difícil fue adaptarlo a la pantalla? Bueno, estamos todavía en ese proceso y es complicado. Yo curiosamente soy actor, guionista no tanto, he colaborado en algún guión, pero no es lo que más escribo, y soy novelista. Y yo soy como la cabra del chiste, ¿saben el chiste, no? Las 2 cabras en un vertedero y una se está comiendo un trozo de película y le dice a la otra cabra, está bueno, y la otra le dice, a mí me gustó más el libro. Bueno, pues a mí me pasa eso, a mí siempre me gusta más el libro. Creo que hay una virtualidad en la literatura que no tiene el audiovisual. El audiovisual es unidireccional. El día que se adapte Mongo Blanco y tú lo veas, yo te voy a dar la cara del Mongo Blanco, cómo va vestido, en qué carruaje se mueve, cómo son la vajilla de su palacio y cómo son los esclavos a los que explota. Tú recibes eso. Pero cuando tú lees Mongo Blanco, tú te tienes que convertir en el director de eso, en la directora de casting, en el atrecista, en el decorador, y por eso para mí yo disfruto siempre mucho más de un libro que de una película. Dicho esto, y como me gano la vida haciendo películas, sí, estamos en proceso de adaptación, es un proceso complejo, son 2 historias complejas, precisamente porque no siguen la línea canónica de los géneros, entonces hay una dificultad en la traslación de esto a una narrativa audiovisual, pero bueno, lo vivimos como un reto y creo que, como te digo, va progresando adecuadamente. ¿Tú estás haciendo el guión, los guiones? Yo colaboro en varias facetas de ambos proyectos. Sí. O sea, ¿lo entregaste a alguien más? Sí, no, hay gente también, hay otra gente escribiendo y aportando ideas. Y, bueno, estamos en ese proceso. De todas maneras, estas cosas se empiezan, sabes cuándo las empiezas, nunca sabes cuándo acaban. Yo en su momento, protagonizada por mi hermano, llegamos a rodar una semana entera de una serie sobre Cortés y Moctezuma, que rodábamos en Tierra Caliente, Jalisco, en la costa, producida por Steven Spielberg, con guión de Dalton Trumbo, original, guionizado por Steve Cillian, protagonizada por Javier Bardem. ¿Quién puede dar más? Con un presupuesto increíble, iba a ser la serie más cara nunca rodada en español y en náhuatl, porque se impuso eso. Empezamos a rodar, llegó la pandemia y nos cayó el chahuizle. Entonces un proyecto que tardamos con esos mimbres 9 años en poner en pie, se evaporó en cuestión de 3 meses.
ya no lograron reponerla, regresar a los sets y a... No, era tan caro, se hizo un trabajo tan excepcional de atrezo, de joyería, de ropas, se llenaron varias bodegas en Churubusco y solo la renta de esas bodegas mientras estaba todo parado era una cantidad astronómica de dinero. De hecho, también se iban a hacer algunas escenas en Xochimilco, o corrígeme. Sí, creo que sí. No llegamos nunca a esa parte, no sé, no estaba metido en la producción a ese nivel. Pero te quiero decir con esto que levantar una producción audiovisual basada en una obra literaria no tan simple, o sea, no es la típica historia, pues eso, de unos policías, aparece un niño muerto, la policía que arrastra un trauma sexual del pasado y que se enamora de su compañerito más joven mientras atrapan al monstruo, pues de esas series que vemos todo el tiempo. Esto es otra cosa, es complejo. Yo, desde luego, no tengo ninguna intención de entregar mi material si yo no estoy completamente de acuerdo con lo que se va a hacer. Así que demando también una ambición en la producción de estas historias y eso ralentiza los procesos. Pero bueno, ahí van. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿tienes planeado escribir algún día una biografía familiar de toda la dinastía Bardem? Bueno, yo ya escribí la biografía de mi madre, que se llama La Bardem, que fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida, porque ella me contaba su vida y yo la grababa en una grabadora y tengo 87 horas de mi madre contando su vida y eso es un tesoro que tenemos los 3 hijos. Y no lo sé, no me planteo ahora escribir biografías de los Bardem. Me planteo escribir cosas distintas. A mí me pasa una cosa. A mí el que me paga la chuleta es el actor. Así que mi escritor depende de los huecos que le dejan el actor. ¿Eso qué significa? Que yo necesito divertirme mucho escribiendo. Por eso todas mis novelas son distintas. Las podrían haber escrito personas diferentes. Yo necesito para escribir, porque tengo una dificultad material y de tiempo para escribir, enamorarme, apasionarme, asustarme, excitarme con lo que escribo. Por eso no escribo series, por eso no repito personajes. Ya les he contado lo de La rinoceronta y ahora estoy con otra novela que tampoco tiene nada que ver ni con esta, ni con la otra, ni con la anterior. Y no me clavo en repetir lo que ya he escrito. No me interesa. Me costaría mucho. ¿Y cómo se da tiempo entre una serie o una película y la parte de la escritura? Porque vemos que también acaba de estrenar, ¿no? ¿Algún trabajo como actor? Sí, bueno, hemos estrenado no hace tanto una serie fabulosa que les animo a que vean. Es una serie mexicana muy, muy buena, que se llama El Elegido, está en Netflix, y que es una adaptación de la novela gráfica de Mark Miller, American Jesus, y la rodamos en Baja California Sur, en Santa Rosalía. Estuvimos ahí durante meses. De ahí salté a un rodaje en Colombia, una película estupenda que se estrenará a primeros de año y que creo que va a sorprender mucho, de una directora, una mujer colombiana talentosísima, se llama Ana María Hermida. La película se llama Alix y tiene un supuesto que enamora de principio. Es Alicia en el País de las Maravillas, trasladado al mundo de la guerrilla colombiana y de la jungla colombiana. Y es un derroche de imaginación, una película increíble. De ahí he saltado, acabo de terminar una filmación de la próxima película de Guy Ritchie, donde he trabajado, he tenido el gusto de trabajar con Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza González, su compatriota. Y pues entre las ranuras y entre los viajes y en los hoteles, pues ahí es donde el escritor asoma la cabeza y por supuesto, pues acabo de sacar novela nueva y estoy ya con la siguiente. Así que sarna con gusto no pica. Cuando te gusta lo que haces, pues encuentras el momento para hacerlo. ¿Qué te comentó tu mami, doña Pilar, cuando ve este libro, La Bardem? Cuando publicamos La Bardem, hombre, para ella fue muy emocionante porque mi madre tuvo una vida muy dura, pero muy hermosa de alguna manera, y ella sintió que el retrato que hice de ella en su libro era muy fiel. O sea, estaba muy emocionada. Y luego es un libro que yo no puedo viajar por España sin que no venga alguien y se me acerque a decirme cosas bonitas de mi madre. Mi madre era un ser muy especial. Todos queremos, vamos a partir de una generalización, todos queremos a nuestras mamás. Todas las mamás son buenas, pero yo además es que a mi madre, aparte de querer a mi madre, es que yo admiraba mucho a Pilar Bardem, la mujer.
Yo hay un truco, el otro día lo contaba en Madrid, tanto en esta novela Claudita como en Badak hay un personaje femenino muy fuerte, María Guevara, y yo soy, como decimos en España, no sé si usan aquí esta expresión, yo soy un señoro, yo soy un varón blanco heterosexual de 60 años, así que aunque me considero un hombre aliado e intento estar al día y combatir todos los micromachismos que me habitan, porque me he criado en una sociedad patriarcal, pues me sale, de repente me sale el machito por algún lado, ¿no? Y lo intento combatir. Así que para mí escribir un personaje femenino muy fuerte es un reto, porque siento un profundo respeto por las mujeres en general y por las mujeres fuertes en especial. Entonces, cuando me encuentro ante la dificultad de qué haría este personaje en esta situación, yo me saco un conejo de la chistera y digo, me pregunto, ¿qué haría Pilar Bardem en esta situación? Oye, y se destraba todo, funciona. Claro, ahorita que mencionas a tu mamá, finalmente deja un hueco muy grande, dejó un hueco muy grande en las artes escénicas en España y por supuesto en ustedes, la familia Bardem, porque como bien dices, era pues, la matriarca de los Bardem. En Bardem pues ustedes tomaron el apellido de tu mamá como apellido artístico, pero ese es el apellido de tu mamá. Sí, o sea, es que yo no... Que mi madre para mí lo ha sido todo, todo. Y yo me moriré pensando en mi madre. Y no hay día de mi vida que no me levante y sienta la necesidad de llamarla.